toda la actualidad local e internacional. ¿Con qué temperatura, María, en Buenos Aires? Con 16 grados 6 décimas. Bueno, muy bien, ahí vamos. De la cantidad de casos nuevos que se registraron el día de ayer, que son 76.000 a nivel mundial, esta cantidad la mitad se explica por dos países, por Estados Unidos y por Rusia. Rusia reportó ayer, tal vez tardíamente, 5.000 casos nuevos. Y Estados Unidos, por supuesto, reportó ayer 28.000. O sea que estamos hablando de 33.000 casos nuevos entre los Estados Unidos y Rusia. Recordamos que vamos a llamarlo, yo lo llamo ranking porque no se me ocurre otra palabra, de los países más afectados son, por supuesto, Estados Unidos en primer lugar, con 792.000 casos reportados. Hoy va a superar seguramente la cifra de 800.000. Seguido por España e Italia, que ya han reportado pocos casos, 1.000 y pico España y algo menos de 3.000 Italia. Después viene Francia, Alemania, el Reino Unido, Turquía, Irán, China, que se mantiene sin reportar casos nuevos, Rusia, que ayer aumentó, repito, 5.000 casos, superando los 50.000. Después le siguen Brasil, que ya escaló al puesto número 11, subiendo ayer a 40.000 casos. O sea, Brasil está 10 veces peor que Argentina. Después viene Bélgica, Canadá, Holanda, Suiza, Portugal, la India, el Perú, que ocupa el lugar número 18, el país después de Brasil más afectado de nuestra región. Irlanda, sin casos nuevos, Austria, sin casos nuevos, Suecia, sin casos nuevos, Israel, sin casos nuevos, Japón, con 1.000 casos nuevos, Corea del Sur, igual, sin casos nuevos, Chile, el tercer país más afectado de la región, con 10.000 casos, es decir, el triple que Argentina, Arabia Saudita y el Ecuador, que tiene 10.000 casos. Son los países que tienen más de 10.000 casos. Que son 27, ayer eran 23 o 24. La Argentina cayó, si cabe la palabra, al puesto número 53, y antes que Argentina, en nuestra región aparecen México, Colombia, Panamá y la República Dominicana. En cuanto a la Argentina, el número de casos no sube mucho, el número de casos se mantiene estable, en torno a los 90, 100 casos por día, ya fueron 90, pero llama la atención la tasa de letalidad que tiene Argentina, que parece bastante por encima del resto del mundo. Se han reportado 3 muertos más esta mañana, esto es, tenemos 145, había ayer 142, y nuestro número de casos es muy bajo, es 3.031. Pero la tasa de mortalidad parece elevada, ¿no? Es un tema que estamos viendo con Alberto, y la explicación que se nos ocurre, supongo que debe ser correcta, es que debemos tener un poco más de casos para explicar semejante tasa de mortalidad que está realmente alta, ¿no? Está como por encima del 5%. ¿Estás ahí, Alberto? Es así, es demasiado alta. Demasiado alta, Marcelo. O sea, es inverosímil porque no es el nivel de mortalidad que hay en otros países, que donde se hacen los testeos más masivos, ¿no? Sí, sí. Acá está dando en este momento la tasa de mortalidad exacta, da 4,8. Que es una tasa, bueno, muy por encima de lo que estamos viendo a nivel mundial. Bueno, ahora la edad sí, Marcelo, es consistente, ¿no? Porque el promedio de edad de los que fallecen es 72 años. Sí, sí. Seguimos teniendo un porcentaje altísimo de casos relacionados con el ámbito de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, personal de los hospitales. Ayer hubo un inconveniente en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, un hospital muy importante, y dicen que buenísimo, porque hubo 2 personas, un anestesista y creo que un camillero también, con resultados positivos, y esto paralizó parte del hospital. El número de casos vinculados a la salud es muy alto en Argentina. Hasta ayer eran 400, Marcelo. Me parece que debe estar por encima inclusive de la tasa promedio mundial, ¿no? Sí, es algo así como el 14%, Marcelo. Sí, un poco más también. Bueno, han llegado a la Argentina los test rápidos. Han llegado rápidamente, ¿de dónde? De China. China. Así que veremos si funcionan. Hasta ahora
Ha habido muchos problemas en el mundo con el instrumental médico chino, con los kits, con los test, con los barbijos. Muchos países europeos han tenido que devolver o tirar parte de esos cargamentos. Esperemos que este problema no ocurra en la Argentina, aunque me sospecho que algún problema puede llegar a haber. Obviamente hay una gran queja de parte de los médicos argentinos por la llegada de los 500 médicos cubanos que trae la provincia de Buenos Aires. Mucha gente imagina cosas acá que tiene que ver la señora Kirchner, que su hija, que ella estuvo en Cuba, que lo que sea, pero los médicos lo que piden es que esta gente revalide su título, ¿no? Como razonable. Sí, sí. El argumento de la provincia, al menos que vi esta mañana, es que bueno, esta gente va a actuar en el caso de que en el momento más complejo de la pandemia, en el caso de que ocurra en la provincia de Buenos Aires, ahí van a estar presentes. Pero bueno, me imagino que los médicos con bastante razón están molestos, más allá de que hay una serie de comentarios políticos, que a mí en este caso no me importa un poco, pero los médicos argentinos están molestos por razón. Bueno, obviamente que desde ayer rige una cierta flexibilización de la cuarentena que se ha visto en el transporte público, con un poco más de movimiento, se han habilitado consultas médicas bajo ciertas reglas, pero obviamente estamos claros que el día 26 de abril próximo vence la última renovación de la cuarentena, y el día 27 habrá que hacer algo. Lo que se sugiere en los comentarios de la gente que está más informada que yo sobre la materia es que están estudiando parámetros para focalizar la cuarentena por zonas. Me imagino que habrá una combinación de zonas con actividades para poder, que va a depender además de cada gobierno local, para poder flexibilizar un poco las cosas. Pero estamos claros. Hay dos provincias, Marcelo, que no han tenido caso, Formosa y Catamarca, ¿no? Sí, claro. Ahora acá tenemos un pequeño inconveniente porque obviamente el éxito de la cuarentena en términos de caída de cantidad de contagios se choca con el hecho de que esa cuarentena exitosa postergó eventualmente la previsión de la pandemia en Argentina, y al momento de aflojar la cuarentena es cuando se supone que va a haber más casos. Así que ahí hay un cortocircuito que el gobierno va a tener que resolver, una ecuación compleja de resolver, una especie de frazada corta, si la economía va a requerir una mayor apertura al mismo tiempo que la pandemia puede llegar justamente con más virulencia a la Argentina. Finalmente hubo un fallo judicial de la Ciudad de Buenos Aires que declaró inconstitucional el aislamiento subrayado o agravado de los mayores de 70 años en la Ciudad de Buenos Aires, así que el tema ha quedado zanjado por un juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad es el doctor Lisandro Fassmann, el juez que dictó esta resolución. La ciudad ha dicho que va a acatar efectivamente el fallo. Llega en este momento un comentario que se convierte en pregunta para Willy Cohen. Los datos dicen que las diversas ayudas del gobierno alcanzan el 3% del Producto Bruto. Sí. En términos de préstamos, subsidios, pago de salarios, etcétera, etcétera. ¿Eso es mucho o es poco, Willy? Es muy poco. Es muy poco comparado con lo que hace el resto del mundo. Lo que pasa es que el resto del mundo tiene herramientas que Argentina no tiene. Por ejemplo, tener moneda. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, esos problemas que ya venían de antes. A ver, nosotros veníamos de antes con un nivel de caída de actividad por 10 años y sin moneda. Bueno, me imagino que de todas maneras algo habrá que hacer, porque así como va la economía argentina, estamos en el horno, ¿no? Sin duda. Yo creo que hay que, digamos, y en general se están pidiendo mecanismos más automáticos, pero bueno, el gobierno eligió todos estos mecanismos a través de los cuales hay que inscribirse, interviene la AFIP. Bueno, naturalmente después hay un comité evaluador, se le da a las empresas, a unos se les da, a otros no se les da, en fin, es un mecanismo, digamos, que es poco ágil, por lo menos por ahora. Hasta ahora ha sido poco ágil, y bueno, los sueldos de abril veremos cómo se pueden pagar, ¿no? El gobierno paga la mitad del sueldo, la otra mitad no todo el mundo tiene resto para pagar, ¿no? Recordemos que facturación cero, Marcelo, ¿no? Facturación cero. Entiendo que ese proyecto se prolonga por otro mes más, para partir de mayo. Esto está involucrando casi 400.000 y pico de compañías, y entiendo que la FIP ha reabierto ayer el registro porque más compañías puedan anotarse en la emergencia. También para autónomos y monotributistas para pedir el préstamo a tasa cero.
el que lo quiera. Antes de contarles una cosa muy pintoresca respecto de la cuestión de la deuda pública argentina y este momento de negociación, les cuento las 3 noticias políticas del día. Primero, políticas, digamos. El procurador de investigaciones administrativas, después de 12 días de investigación, ha promovido una denuncia penal contra el Ministerio de Desarrollo Social por el tema de las compras a intermediarios con precios por encima de los precios acordados o de lo que inclusive se compra en los supermercados. Así que bueno, es un tema delicado que tiene alguna arista inclusive en la ciudad de Buenos Aires, con algunas compras que han sido también objetadas con algunas renuncias o despidos de funcionarios. Tenemos al Congreso que sigue debatiendo qué demonio va a hacer consigo mismo en este contexto de un país que por las buenas o por las malas, se ha sobreadaptado a circunstancias nuevas. El Congreso le cuesta mucho más trabajo que a la sociedad argentina y a las sociedades internacionales de todo el mundo. Todos nos hemos adaptado a cosas impensables, ¿no? Yo conozco un caso del que puedo dar fe, que es el mío, ¿no? ¿A qué te adaptaste, Marcelo? Bueno, yo estoy haciendo radio en mi casa, como si estuviera en el estudio, y las veo a María, a Rolo, a Willy, a Alberto, a José, a Martina, a Gaspar, por el Zoom. Ayer di una conferencia por el Zoom con Willy ante 1.002 personas, y todos estamos adaptados a las cuarentenas, a los alcoholes en gel, a los barbijos, a no ver a los chicos, a una montaña de problemas. El Congreso tiene mucho inconveniente para adaptarse, ¿no? En general la política los tiene, ¿no? Entonces están discutiendo en qué términos y cómo sesionan. Si van a sesionar para aprobar un impuestazo, ¿sabes qué? Mejor que no sesionen nada, se queden en la casa. Se queden en la casa. Pero uno advierte las dificultades que tiene la política para actuar, y el sector público en general, para actuar con velocidad, como ocurre en el sector privado de la Argentina. Ayer, la justicia ordinaria, Marcelo, no Comodoro Pi, la justicia ordinaria está paralizada. Claro, exactamente, sí, exactamente. Qué bárbaro. Y la justicia en general y el Congreso también, ¿no? Bueno, yo comentaba esta mañana esta idea tan simpática de que en el gobierno, en cada ministerio, hay un indiecito de cada tribu, ¿no? Entonces, hay uno de los indiecitos se llama Horacio Pietragalia, ¿no? Que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que vaya a saber a cuál de las tribus que componen la coalición gobernante, que se reflejan en los funcionarios de los ministerios. Es decir, la coalición gobernante tiene un montón de tribus, ¿no? Entonces, en cada ministerio hay una expresión, hay un indiecito de cada tribu. Este señor Pietragalia, no sé si lo habrá puesto el presidente Fernández o lo habrá puesto el señor Kirchner, se le ocurrió por suyas solicitar bajo el argumento de los derechos humanos, que es un argumento siempre muy conmovedor, ¿cómo se llama? La libertad de Ricardo Jaime, ¿no? Parece que el presidente lo levantó en peso ayer, ¿no? Según cuentan los diarios, por lo menos, que lo recibió en Olivos de mal modo, pidiéndole explicaciones por esto, porque si aplica el razonamiento de derechos humanos para Ricardo Jaime, debería aplicar para el conjunto de las personas detenidas. Salen todos, ¿o no? claro. Bueno, sí, obviamente. Sí, ¿por qué hay derechos humanos para Ricardo Jaime y no para el resto de las personas que están detenidas con más o menos niveles de condena? Bueno, han estado saliendo violadores, Marcelo. Bueno, fíjate vos, ¿no? A vos que te gusta la italianidad, Marcelo, sí, eso del loteo horizontal del gabinete, un indiecito de cada tribu, es un homenaje a un político italiano que se llamó Massimo Cencelli, y hizo el Manuale Cencelli, que era cómo repartir el poder en la famosa política italiana, según el porcentaje que cada uno de los partidos había logrado en la coalición. En los años 70, el Manuale Cencelli, Marcelo. Bueno, ok, bastante gracias. Bueno, es obvio que el gobierno hizo una oferta a los bonistas que tienen activos argentinos, bonos argentinos, emitidos bajo legislación extranjera. Yo no opiné mucho sobre las características de la oferta, porque la verdad que se me ocurre, visto con un par de días después de haberlo realizado, que es un poco mejor de lo que todo el mundo esperaba. Digamos que no es una mala oferta, digamos, considerando cómo estaba la Argentina y cómo está el mundo. Y los fondos, obviamente, en los 4 grandes fondos la han rechazado, ¿no es cierto? Yo me imagino que esto es parte de una negociación, ¿no? Y que estaría bueno para los
tenedores de bonos, resolver sus asientos contables en términos de activos, y para la Argentina evitar la catástrofe de un nuevo default. Pero ayer escuché un razonamiento que quiero compartir con ustedes que me llenó de... Me pareció muy gracioso, inclusive, ¿no? A ver. Que pertenece a uno de los indecitos de una de las tribus, ¿no? Yo no creo que el presidente Fernández y el ministro Guzmán adhieran a esta teoría, porque yo escuché en la televisión este postulado respecto de qué pasa con la deuda. No importa quién, es una persona que yo le tengo cierto respeto, además, no cierto, bastante respeto, es un periodista importante, que ayer dijo lo siguiente, que los industriales argentinos, en general, están promoviendo el levantamiento de la cuarentena, esto se dijo por tele, a las 9 de la noche, porque no les importan los muertos, con tal de aumentar sus utilidades. Ah, mira. Yo dije, bueno, a ver, yo no puedo juzgar si a las compañías argentinas les importan los muertos, pero sí sé que utilidades no hay, ¿no? Ajá. Después dijo, bueno, esto pasa también en Italia, con los argentinos que actúan en Italia, que también piden el levantamiento de la cuarentena para que la gente se muera, a propósito, ¿no? Empezando por Techint, ¿no? Dijo, bueno, a la miércoles, dije yo. Al mismo tiempo, ayer los mercados se manifestaron con un aumento del tipo de cambio financiero a 105 pesos, obviamente para mostrarle a la Argentina los dientes, al mismo tiempo que queremos matar gente, para que los mercados crujan y la Argentina pague la deuda, ¿no es cierto? Esos mismos tipos son los que tienen título a la deuda, si los que pretenden levantar la cuarentena para que la gente se muera, a propósito, son los mismos compañías que tienen activos argentinos que están eventualmente al borde de un default. Mirá. Y esos títulos los tienen inclusive en sus activos personales. Esto explica, según este postulado, los comentarios que estamos haciendo los medios concentrados, que somos nosotros, ¿no es cierto? Porque los dueños de los medios también tienen títulos y también promueven la apertura de la cuarentena para que se muera la gente. Ah, mira. Mirá vos. Yo dije, a la mierda. No sé. Genial, ¿no, Willy? Bueno, te por maté. supuesto. Te maté. La demonización, Marcelo, la demonización de los ricos, esta es la historia, digamos. Eso es el Instituto Patria, Marcelo, obviamente. Obviamente. Eso es el Instituto Patria. Para terminar, y ya llega Jorge en un segundito. Bueno, estábamos, obviamente informamos todo lo que pudimos sobre la cuestión del señor Kim Jong de Corea del Norte, veremos qué pasa a partir del día de hoy. El tema del petróleo ya lo desarrolló Willy con detalle. Obviamente el petróleo de precio negativo es realmente sorprendente y se explica seguramente por el lado de que es un mundo que se ha quedado sin clientes, y es una nueva clase de crisis, que creo que no hemos visto nunca, ¿no? Nunca, jamás. Crisis bancaria, financiera, bursátiles, de sectores. Y todo a la vez. De países, ¿no? Y todo el mundo. El mundo entero se ha quedado sin clientes. Bueno, les releo el tuit de anoche, de las 10 de la noche, hora de Washington, del presidente Trump, a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos norteamericanos, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos. Estamos viendo acá cómo los rasgos que venía teniendo la política mundial se están acentuando con esta crisis. Bueno, obviamente gravísimo lo de Bolsonaro, una cosa vergonzosa para la democracia de la región. Yo lo comenté bastante ayer, lo ampliamos hoy. El hombre terminó promoviendo una especie de golpe con los militares contra su propio parlamento, una cosa muy complicada. La frase del día yo creo que pertenece a la señora Merkel, que ayer dijo estar preocupada porque estamos, dijo, al comienzo de la pandemia, y es una frase significativa. Recordamos que la compañía Emirates es la primera empresa aérea del mundo que hará a partir de ahora test a todos sus pasajeros en un lapso de 10 minutos. O sea, la gente llegará al aeropuerto, claro, alguien le va a tomar una muestra, y en 10 minutos ese pasajero sabrá si efectivamente está contagiado o no y si puede subirse a un avión. Y finalmente nos quedamos con la frase de esta mañana del señor Jaime Durán Barba, que nos llenó de estupor. Dijo que se viene la hecatombe, ¿no? La hecatombe universal, Narciso. Fin del mundo, Marcelo.
La catombe universal. Termine la hecatombe, Marcelo, el fin del mundo. Bueno, esperemos estar a tiempo de evitarla. Gracias, queridos amigos.